Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y especulación en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a hablar de Anne Ercel y de unas confesiones de Kerem Bürsin que, les aseguro, no se van a creer. Sí, como lo oyen. A veces la vida real supera a la ficción, y parece que este es uno de esos casos. Vamos a desgranar todo lo que se está diciendo, lo que ha salido a la luz, y por qué estas declaraciones están causando tal revuelo. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te encanta el drama y las historias que te dejan con la boca abierta, quédate hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Dale al botoncito rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y queremos crear una comunidad increíble juntos. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este fascinante tema. Como saben, Hande Ercel y Kerem Bürsin son dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía, y su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de un interés mediático masivo. Desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. Esa chispa que demostraban en pantalla, ese entendimiento mutuo, hizo que los fans soñaran despiertos con una posible relación. Y para ser honestos, creo que todos nosotros, en algún momento, nos unimos a ese barco de la esperanza. Después de todo, la vida en sí misma a veces nos regala estas historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas. Durante el rodaje de la serie y posteriormente se rumoreó muchísimo sobre su relación. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, sus interacciones eran seguidas al minuto, y cada gesto, cada palabra, era analizado por la prensa y los fans. Inicialmente ambos actores mantuvieron una postura reservada, lo cual es completamente entendible. Las figuras públicas a menudo prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la evidencia visual que salía a la luz hicieron que fuera cada vez más difícil negar lo evidente. Poco a poco fueron confirmando, de una manera u otra, que existía algo más que una simple amistad entre ellos. Sus viajes juntos, sus apariciones en eventos, sus tiernas dedicatorias en redes sociales, todo apuntaba a una relación amorosa consolidada. Y es ahí donde entra la sorpresa de hoy. De repente, en medio de lo que parecía una relación sólida y admirada por muchos, surgieron estas confesiones de Kerem Bürsin. No son las típicas declaraciones de estamos bien o nos queremos mucho. No. Estas confesiones van mucho más allá, tocando aspectos que pocos esperaban y que han dejado a muchos con la boca abierta y pensando, ¿cómo es posible? Las declaraciones de las que estamos hablando se centran en una perspectiva muy personal de Kerem sobre su relación con Hande, y sobre cómo él percibía y vivía esa conexión. Se dice que Kerem ha hablado abiertamente sobre la intensidad de sus sentimientos, pero también sobre las dificultades y los desafíos que enfrentaron. Lo que más ha llamado la atención es su aparente admisión de que, a pesar del gran cariño y la conexión profunda, hubo momentos en los que él sintió que no estaba a la altura, o que la relación requería un tipo de compromiso o una madurez que en ese momento él no creía poseer completamente. Una de las cosas que más ha resonado en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos es la idea de que Kerem llegó a sentir que Hande era demasiado para él, en el sentido de la intensidad de su amor y su entrega. Imaginemos por un momento. Estás en una relación con alguien a quien admiras enormemente, con quien compartes una conexión profesional y personal muy fuerte, y esa persona te demuestra un amor profundo, sincero y a veces abrumador. Para muchas personas, esto sería el paraíso. Pero para Kerem, al parecer, también presentó su propio conjunto de desafíos. Él ha insinuado que sentía una presión, quizás autoimpuesta, de corresponder a esa intensidad, de estar a la altura de las expectativas que él mismo se ponía y que quizás percibía en Hande. Habló de momentos de duda, de introspección profunda, de preguntarse si estaba preparado para dar todo lo que esa relación merecía. Y esto, amigos, es una confesión bastante valiente. En un mundo donde las celebridades a menudo proyectan una imagen de invulnerabilidad, escuchar a alguien hablar de sus propias inseguridades, de sus dudas sobre su capacidad para amar plenamente o para mantener una relación tan intensa, es algo refrescante y a la vez un poco desconcertante. Otra de las confesiones que ha causado revuelo es la idea de
Que Kerem admitió que en ciertos momentos el éxito profesional y las presiones de la fama pudieron haber interferido en su capacidad para enfocarse plenamente en la relación. Sabemos que tanto Hande como Kerem son figuras públicas de altísimo perfil. Sus agendas están repletas, sus compromisos son constantes, y la atención mediática es implacable. Él ha sugerido que a veces sentía que la línea entre su vida profesional y su vida personal se volvía borrosa, y que eso le impedía dedicarle a Hande el tiempo y la energía que ella merecía. Es un recordatorio de que incluso en las relaciones más glamorosas, existen los mismos desafíos que enfrentamos todos nosotros en nuestras vidas cotidianas, solo que magnificados por el escrutinio público. Lo más intrigante de estas confesiones es que no vienen acompañadas de un tono de arrepentimiento o de culpa, sino más bien de una honestidad brutal y una autorreflexión. Kerem parece estar compartiendo sus experiencias como una forma de procesar lo que vivió, y quizás, de ofrecer una visión más realista de lo que significa estar en una relación pública de alto perfil. Él no está culpando a Hande ni está diciendo que ella hizo algo malo. Al contrario, parece que él está asumiendo la responsabilidad de sus propias luchas internas y de cómo éstas pudieron haber afectado la dinámica de la relación. Y aquí es donde entramos nosotros, los espectadores. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo debemos interpretar estas declaraciones? Por un lado, es posible que estas confesiones expliquen por qué, a pesar de toda la evidencia y el deseo de los fans, la relación llegó a su fin. No todas las historias de amor que parecen perfectas en la superficie lo son en realidad. A veces las razones de una ruptura son mucho más complejas y personales de lo que el público puede imaginar. La incompatibilidad, las diferentes etapas de la vida, las luchas internas, todo eso puede jugar un papel fundamental, incluso cuando hay un amor profundo de por medio. Por otro lado, estas confesiones nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo. Nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y los gestos públicos, existen personas reales con sus propias vulnerabilidades, miedos y aspiraciones. La presión de ser un ícono público puede ser inmensa, y eso puede afectar incluso las relaciones más sólidas. Las reacciones en redes sociales han sido diversas. Algunos fans están comprensivos, admirando la honestidad de Kerem y reconociendo la dificultad de mantener una relación bajo tal escrutinio. Otros, por supuesto, están dolidos, decepcionados, y quizás no entienden por qué alguien dejaría pasar una relación con alguien como Hande Erçel. Pero creo que es importante recordar que solo ellos dos conocen la verdadera profundidad de su conexión y las razones detrás de sus decisiones. Es fascinante cómo una confesión puede reescribir la narrativa que teníamos de una relación. De repente, la imagen idílica que muchos habíamos construido se ve matizada por una capa de complejidad humana, de luchas internas y de decisiones difíciles. Kerem Bürsin, al ser tan abierto, no solo nos ha dado un vistazo a su mundo interior, sino que también nos ha obligado a cuestionar nuestras propias percepciones sobre las relaciones y el amor, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Y esto nos lleva a pensar en Hande Erçel. Si bien Kerem es quien ha hecho estas confesiones, es imposible no pensar en cómo esto pudo haber afectado a Hande. Si alguien te ama profundamente y luego expresa dudas sobre su capacidad para corresponder a ese amor, o sobre las presiones externas que le impiden estar completamente presente, eso debe ser doloroso. Sin embargo, hasta ahora Hande no ha hecho declaraciones públicas detalladas sobre estas confesiones de Kerem. Su elegancia y profesionalismo continúan, y ella se mantiene enfocada en sus proyectos y en su carrera, lo cual es admirable. La sorpresa, en definitiva, radica en la audacia de Kerem para ser tan transparente. No es común ver a una estrella de su calibre hablar de sus propias inseguridades en el amor de una manera tan cruda. Esto humaniza aún más a estas figuras que a menudo percibimos como perfectas e inalcanzables. Nos recuerda que al final, todos somos humanos con nuestros altibajos, nuestros miedos y nuestras luchas. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que a veces puede ser la fuente de una conexión aún más profunda con el público. Así que, para recapitular un poco todo esto que hemos explorado hoy. Las confesiones de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel han sacudido los cimientos de la narrativa que teníamos. Él ha hablado de la intensidad de sus sentimientos, pero también de sus propias dudas, de la presión autoimpuesta y de cómo el éxito profesional pudo haber sido un factor. Estas declaraciones nos ofrecen una perspectiva mucho más compleja y humana de lo que parecía ser una historia de amor. De cuento de hadas. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones,
la presión de la fama y la importancia de la honestidad, incluso cuando es dolorosa. Y ahora, queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que hayan encontrado este análisis tan intrigante y revelador como yo al prepararlo. Hemos desgranado las confesiones de Kerem Bürsin que han sorprendido a muchos, y hemos intentado entender las posibles implicaciones de sus palabras. Ha sido un viaje fascinante a través de las complejidades del amor y la vida pública. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las confesiones de Kerem? ¿Creen que estas declaraciones cambian la forma en que ven su relación con Hande? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Queremos leer sus opiniones, sus reflexiones y sus propias interpretaciones. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o informativo, no olviden darle un gran me gusta. Su me gusta nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan los próximos vídeos que tenemos preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.